Hola, vuelvo aquí a poner el título sobre este pequeño pizarrón de heurística, porque eso es de lo que me quiero seguir ocupando o platicando el día de hoy. Lo quiero ver desde el siguiente punto de vista. Cuando uno llega como estudiante a un aula, a un salón de clases, a la materia de física, a la materia de matemáticas, ¿qué es lo que uno encuentra? ¿Encuentra uno procedimientos para construir y llegar a la verdad? ¿O encuentra uno alguna cosa menos satisfactoria que la capacidad que uno quisiera desarrollar para poder resolver problemas? Bueno, miren, vamos a hacer unos pequeños esquemas para tratar de explicar qué es lo que uno encuentra en el aula y por qué en ocasiones resulta tan frustrante. Cuando hablamos de matemáticas, tenemos los ejemplos o instancias y tenemos los teoremas, como ya explicábamos en alguna ocasión. Podemos pasar del ejemplo al teorema y del teorema al ejemplo. Generalmente, aquí no se llama de ninguna manera vía inductiva, por ponerle ese nombre, y aquí vía deductiva, porque este es un nombre correcto. Generalmente encontramos ejemplos que vamos a tratar con la ayuda de teoremas, pero lo que nosotros quisiéramos es poder construir los teoremas. Uno puede imaginarse que a partir de ciertos ejemplos, por una vía inductiva, uno llega a construir un teorema y por la vía deductiva uno llega al ejemplo. Resulta que en las escuelas generalmente se enseñan los teoremas matemáticos, y por la vía deductiva uno pretende encontrar ejemplos. En las escuelas más elementales nos enseñan el algoritmo de la división y después vemos ejemplos de cómo ese algoritmo nos permite encontrar pues la división de un número, sea exacta o inexacta, con su resto y con todo lo que nos tenga que dar. Lo mismo sacar raíces cuadradas. Entonces, lo primero es una matemática algorítmica, pero la pregunta real no es el algoritmo ya es el teorema y pasamos a los ejemplos. ¿Cómo nosotros llegamos a construir el algoritmo de la división? ¿Cómo? Y si no sabemos cómo construimos el algoritmo de la división, menos vamos a saber que ese algoritmo funciona muy bien en base 10, pero que si nosotros cambiamos los números a base 5 o a base 4, bueno, ya tronamos, ya no sabemos qué hacer. Ese es uno de los grandes problemas cuando enseñamos matemáticas y por eso son tan difíciles. Algunos han querido hacer y enseñar matemáticas a partir de ejemplos, la matemática constructiva en contra de lo que se llamó la matemática moderna, la matemática totalmente deductiva, que nunca nos decía de dónde salían las estructuras algebraicas o los axiomas de estas estructuras. Bien, suficiente de matemática. ¿Qué se hace cuando se enseña física? Bueno, algo similar. Y aquí tenemos el problema de cuál es la diferencia real entre la física y las matemáticas. Aquí resulta que no se llaman teoremas, se llaman leyes. Y no se llaman ejemplos, se llaman hechos. De los hechos a la ley, efectivamente tenemos la vía inductiva. Y de la ley a los hechos tenemos la vía deductiva. Nosotros sabemos perfectamente bien que este circuito, que es el circuito que Lakatos llama circuito de Descartes. El circuito se llama de Pappus-Descartes porque en matemática lo introdujo Pappus y en la ciencia natural de lo que a muchos gustan en llamar la modernidad, Descartes introdujo su circuito cartesiano sobre la base de vías inductivas para ir de los hechos a las leyes. Él quería encontrar, como nos lo dice perfectamente bien en la regla 4 de su libro, pues Reglas para la Dirección del Espíritu, un libro que Lakatos cita mucho aquí y que tiene unos párrafos que a mí me parecen sorprendentes y que por eso me llevaron primero a buscar una versión, bueno, la versión francesa que leí aquí de las Reglas para la Dirección del Espíritu, pero descubrí que la versión francesa y que la traducción de Luis Villoro de esto es muy parecida a la francesa. Yo no sé si la tradujo del francés, espero que no. Y luego, como uno a veces quiere llegar más allá, pues bueno, me conseguí las obras de Descartes. Este es el volumen 10, publicadas por Charles Adam y Paul Tanner, y esta es una edición de 1986, o sea que es nueva.
Bueno, relativamente nueva, me la fui consiguiendo y aquí viene las reglas para la dirección de los ingenios. No sé suficiente latín como para poder calibrar si las traducciones están correctas, pero sí sé lo suficiente como para llegar a la frase que a mí me parece sorprendente. Esa frase donde Descartes dice, la mente humana tiene algo no sé qué de divino, la mente humana tiene algo no sé qué de divino, introduciendo a Dios en esta discusión. Solamente con la guía de Dios, en el fondo, eso es lo que nos va a decir Descartes, solamente con la guía de Dios vamos a poder encontrar, pues, la verdad. Bien, pero olvidándonos de esas minucias, que muchos escriben tesis doctorales siguiendo esas indicaciones, esas minucias, volviendo a lo que estábamos diciendo, en la física generalmente nos enseñan las leyes de Newton, y por vía deductiva se quiere que se encuentren los hechos. Se sigue lo que se denomina en ocasiones, de una manera un tanto problemática, el modelo nomológico deductivo explicado por Carl Gustav Hempel. Generalmente esa es la vía deductiva, de la ley a los hechos. La vía inductiva, obviamente por influencia de Popper, está completamente tachada porque realmente no existe manera de pasar de forma segura de los hechos a la ley. Para pasar de los hechos a la ley necesitamos heurística. No hay reglas fundamentales para poder pasar de los hechos a la ley. Necesitamos ensayo y error. Necesitamos equivocarnos mucho, y por eso la heurística no se enseña en las escuelas, porque, y aquí esto es una extrapolación mía, así que si quieren no le hagan caso, para pasar de los hechos a la ley, para utilizar la heurística, se necesita tener algo que se denomina libertad. Muchos identifican la libertad con la libertad de ir a votar por algún pelele. Se equivocan. La libertad es la libertad de pensar. El hombre es libre en la medida en que piensa, y piensa por sí mismo, y se aventura a pensar por sí mismo, aunque se equivoque. De hecho, la heurística nos lleva, como ya expliqué cuando expliqué los diagramas de Peirce, la heurística generalmente nos lleva al error. Y el error no es para todos. No todos los espíritus están dispuestos a equivocarse. No todos los espíritus están dispuestos a aventurarse por las sendas del error y realimentarse con ese error y aprender de ese error. No todo el mundo está dispuesto a ello. En ocasiones los más jóvenes no lo están. Ellos quisieran que les dieran un algoritmo, un criterio para determinar la solución de todos los problemas, lo cual ciertamente es algo imposible de hacer. No se puede dar lo que no se tiene, y no se tiene un camino recto que nos permita llegar de los hechos a las leyes, pero sí tenemos un camino para ir de la ley al hecho, y también tenemos lo que mencionaba en la ocasión anterior, el camino del análisis, que es del hecho a la ley. Lo que se puede transmitir es la falsedad. Vamos a explicar eso, que es la base de todo lo que es el racionalismo crítico. Tenemos el hecho, tenemos la ley, y las relaciones que hay entre ellos son de dos tipos. Una deductiva muy fácil. De la ley nos vamos al hecho. Esta es la vía deductiva. Pero hay otra vía que nos permite ir del hecho a la ley, pero no es la vía inductiva, es la vía falsacionista. ¿Cómo vamos con la vía falsacionista del hecho a la ley? Muy sencillo. Si el hecho no se cumple, si el hecho es falso, si una ley que hayamos propuesto, una ley general que hayamos propuesto, no se cumple, entonces el hecho falsa la ley. Nos dice que la ley es falsa, y eso exactamente por la misma vía deductiva. Una vía deductiva también, pero del hecho a la ley, y solamente puede ser negativa. Solamente podemos demostrar que estamos equivocados. Nunca podemos demostrar que estamos en la verdad. Solamente los filósofos idealistas especulativos están en la verdad. La gente común y corriente, y los hombres que sí piensan, los hombres y mujeres que sí piensan, pues ellos no, ellos viven en el error, porque lo único que pueden encontrar es el error por la vía deductiva, es decir, por una vía infalible. Cuando tratamos de ir del hecho a la ley en la vía positiva, de, digamos, fundar la ley en los hechos, pues sencillamente no podemos, porque no hay manera de hacerlo. Pero vamos a pasar a un ejemplo muy sencillo de lo que son estas vías. Vamos a escribir aquí unas leyes de la naturaleza muy sencillas. Vamos a poner unas ecuaciones muy simples que se conocen por todo estudiante de preparatoria. Son leyes muy sencillas. Estas dos
ecuaciones lo que nos van a describir, lo que nos describen estas ecuaciones es el movimiento parabólico, un movimiento de este estilo. Y hay varias maneras de tratarlo. Cuando escribimos las ecuaciones de esta manera, estamos en lo que se llama la versión cinemática, porque aparece el tiempo. Si eliminamos el tiempo de las ecuaciones, vamos a estar en la versión geométrica. Cuando estamos en una aula, esto es lo que nos dan las leyes. Esto se deduce de las leyes de Newton, es una vía deductiva. Y con ella nosotros podemos o tenemos la capacidad de modelar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, varios problemas. Voy a platicarles uno y vamos a ver cómo lo resolvemos. El problema es calcular el tiempo de ascenso. El tiempo de ascenso de la partícula. ¿En cuánto tiempo llega a la altura máxima? El tiempo de ascenso llega a un punto y cae a suelo. Este problema se resuelve con las ecuaciones que ya puse haciendo una serie de suposiciones físicas. Se necesita hacer suposiciones para poder resolverlo y luego a esas suposiciones darles forma matemática. ¿Qué sucede cuando llegamos a la cúspide de nuestra parábola? Vamos a poner la parábola y vamos a ver qué pasa. Miren, vamos a entender, porque eso es lo que generalmente nos quieren explicar en las escuelas. Tenemos nuestra parábola. Viéndola desde el punto de vista vectorial, generalmente nos dan ecuaciones para una velocidad por esto y para una velocidad por esto. Generalmente no nos dan la composición de estos dos, que es el radiovector que es un vector ligado. Entonces, nosotros lo único que vamos a tener son las componentes de ese vector, que son como quien dice los catetos de un triángulo que va a irse formando todo a lo largo de la trayectoria. Y ese va a ser, pues, el vector desplazamiento real de la partícula, es el vector desplazamiento. ¿Qué va a pasar cuando llegue aquí la partícula, la parte más alta, que está a una altura que le vamos a llamar h0? ¿Qué va a pasar con la velocidad? Bueno, es obvio que la velocidad que lleva por aquí, vamos a ponerle el vector por ahí, ese vector, pues esa velocidad no va a ser cero, porque si fuera cero, pues la partícula se detenía y ya no avanzaba hacia acá. Pero ¿para dónde ya no avanza? Ya no avanza hacia arriba, por lo tanto la velocidad por y, el vector velocidad por y, pues debe de ser cero, porque si no fuera cero seguiría ascendiendo. Entonces ya tenemos una hipótesis fundamental y vamos a poner nuestras ecuaciones de nuevo. Vamos a poner que sale, este es el punto de donde sale, y sale con una velocidad x0 por t. Vamos a poner nuevamente la ecuación de y, sale desde una altura que le voy a poner, bueno, vamos a ponerle y0, sigue con su velocidad y0t y aquí sufre la desaceleración de la gravedad. Esta g que está ahí es el famoso 9.8 que siempre nos ponen ahí. Bien, entonces hay un tiempo y le voy a llamar el tiempo de ascenso. Esta es la parte básica del análisis, el tiempo que tarda en subir a la altura máxima. Le voy a poner como si lo conociera. ¿Por qué se supone que es como si lo conociera? Bueno, pues porque lo voy a poner en las ecuaciones y voy a suponer que al ponerlo ahí, las ecuaciones tienen una solución en los números reales. La suposición es la existencia de este tiempo. Si no hiciera la suposición de existencia, pues no lo podría sustituir aquí. Si yo supiera que ese tiempo, cuando lo coloque aquí, me va a dar una contradicción, entonces estaría completamente falsada mi suposición. No habría un tiempo de ascenso. No, yo voy a suponer que existe ese tiempo y que al sustituirlo aquí me produce un sistema consistente de ecuaciones que se pueden resolver. Bien, entonces vamos a colocar el tiempo de ascenso, vamos a colocarlo de nuevo, ya vimos las ecuaciones. ¿Qué va a pasar cuando yo coloco el tiempo de ascenso en la altura? Bueno, sencillamente va a llegar a la altura máxima. Voy a suponer yo que partió del origen, es decir, voy a suponer yo que mi parábola parte directamente del origen. Por lo tanto, la coordenada que
aparece en la ecuación y sub 0, va a ser 0. Entonces, esto va a ser sencillamente la velocidad por el eje Y, la velocidad de ascenso por el eje Y, por menos 1/2 de G por TA cuadrada. Eso sería la ecuación que nos describe la trayectoria. De aquí, como esta no es 0 porque empieza ascendiendo, va a ser 0 aquí, pero no esta velocidad inicial por Y. Cuando tenemos eso, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una ecuación. Una ecuación, vamos a escribirla de otra manera para que se vea la ecuación que tenemos. Una ecuación cuadrática, vamos a escribirla así. 1/2 de G por TA cuadrado menos B0Y por TA, que va a ser igual, que va a ser más H0. Aquí ya cambié los signos adecuadamente. Miren, pasé este para acá y pasé este para acá. Este pasa, por usar esa terminología a veces un poco extraña, este pasa para acá de manera negativa porque es positivo y este pasa para acá de manera positiva. Entonces tenemos una ecuación cuadrática que va a tener dos soluciones. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, esta ecuación se le puede dar una forma un poco más interesante si la escribimos de la siguiente manera. Miren, ponemos TA cuadrado, vamos a dividir entre G y a multiplicar por 2, menos B0Y2 entre G por TA más 2H0 entre G igual a 0. Podemos ver que tenemos una ecuación cuadrática y que la solución de esta ecuación cuadrática, pues, nos la da la fórmula general que nos dice menos B. ¿Cuál es el coeficiente menos B? Este es el coeficiente menos B. Como aquí tiene el menos, va a quedar positivo. 2B0Y sobre G. Menos B. Más menos la raíz de este menos B elevado al cuadrado, pues va a ser 4B0Y cuadrado entre G cuadrado menos 4 por A por C. Va a ser 8, porque aquí hay un 2, 8 H0 entre G, dividido entre 2A. Bien, esa es la solución que hemos encontrado. Es una solución muy interesante. No se parecen mucho a las soluciones que se suelen obtener. ¿Por qué razón? Porque oculta algo en sí misma. Oculta algo. Vean esta ecuación. Si nosotros encontráramos una relación entre H0 y B0Y al cuadrado, podríamos reducirla. ¿Cuál va a ser esa relación entre H0 y BY0? Bueno, vamos a encontrarla por otras vías que van a ser mucho más fáciles al parecer. Bien, guardemos esta ecuación en nuestra memoria y vayamos a la otra vía. La otra vía es cuando yo evalúo la velocidad por Y en TA, esta va a ser 0. Y esto va a ser estrictamente igual a B0Y menos G por TA, que es el tiempo de ascensión. Entonces yo de aquí lo despejo y me va a quedar B0Y entre G. Entonces ya tengo otra fórmula mucho más fácil. TA es igual a B0Y entre G. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué sale todo eso en la otra fórmula? Esto de aquí debe de ser 0. Eso es lo primero que deben de conjeturar de inmediato. Esto de aquí debe de ser 0. ¿Y qué significa que eso de allí sea 0? ¿A dónde nos conduce que eso de allí sea 0? Vamos a escribirlo aquí. 4B0Y al cuadrado entre G cuadrada es igual a 8H0 entre G. Esto nos va a dar un resultado muy sencillo. Vamos a borrarlo de arriba porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Estamos procediendo a ensayo y error, a tanteos. Entonces, esta ecuación de aquí
¿Qué significa? ¿Qué significado físico va a tener? Bueno, vamos a escribirla. Nos va a quedar así. B0y al cuadrado es igual a 2h0 entre g, este al cuadrado. Y se le va a sacar la raíz a esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice esta ecuación? Hasta el momento no nos dice absolutamente nada. Necesitamos saber un poco más. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Bien, vamos a escribir esta ecuación de otra manera. Vamos a, ya una vez simplificada, vamos a borrarle esto. Vamos a dejar este al cuadrado. Vamos a dejar este 2 aquí. Y vamos a colocar aquí el g cuadrado, que era una g aquí. Nos queda así, perdón, me había equivocado. Hay que caer en el error, ¿se acuerdan? Bien, así nos queda coherentemente. Si lo multiplicamos por una m aquí y una m aquí, esta es la energía cinética y esta es la energía potencial. Y estamos descubriendo que para que esto valga, incluso en el caso de la fórmula cuadrática, debe de valer el principio de conservación de la energía. Es decir, estamos obteniendo un principio a partir de nuestras búsquedas y nuestros tanteos. Esto es lo que se supone o se espera que haga un estudiante que sabe más o menos matemáticas, que empiece a hacer tanteos y que empiece a hacer correlaciones. ¿Cómo vamos a mostrar que esto efectivamente es así y que no nada más se queda en una aproximación así de sencilla? Muy fácil, muy fácil. Vamos a calcular ahora el tiempo que tarda la partícula en caer. Vamos a suponer que la partícula está en la parte más alta y que yo quiero calcular el tiempo de caída, TC. ¿Qué ecuación voy a utilizar aquí? Aquí sí voy a utilizar esta ecuación. La voy a poner de esto de alto, pero aquí es 0. Entonces me queda 1/2 de g por t cuadrada porque sale con la velocidad inicial 0. Yo sé que cuando ha recorrido todo, la altura deberá de ser 0 y por lo tanto obtengo la siguiente ecuación para el tiempo de caída. Esta ecuación de aquí la voy a escribir ya acá para que se vea más claro. La ecuación que obtuve para TC. 0 es igual a H0, que es la altura desde la que cae, menos G entre 2 T de caída al cuadrado. Directamente deducida de las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo de caída? El tiempo de caída va a valer, como es una raíz cuadrada, va a valer 2H0 entre G. Esa va a ser nuestra solución. Este es el tiempo de caída. ¿Cuánto valía el tiempo de ascensión? El tiempo para subir. Valía B0Y entre G. ¿Son iguales estos dos tiempos o no? ¿Son iguales o no son iguales? Si el tiempo de subida y el tiempo de bajada son exactamente iguales, vamos a obtener, bueno, lo que estamos buscando. Igualamos este con este y vamos a obtener lo que ya obteníamos antes, es decir, el principio de conservación de la energía. Entonces, nuestra suposición heurística con respecto a la fórmula cuadrática implicó un principio físico que luego tratamos de demostrar también heurísticamente haciendo cálculos, experimentos mentales en este caso, para caer en la conservación de la energía. Y que el tiempo de subida y el tiempo de bajada lo implican y que está implicado por las leyes de la naturaleza, cual debe de ser el caso. Bien, continuaremos con esto. Muchas gracias.